La Santa Quiteña fue Santa Margarita de Jesús. En su época, aquella religiosa solía tocar el instrumento musical de la vihuela, que es el antecesor de la guitarra. Ese instrumento musical que solamente en las iglesias de los templos religiosos la utilizaban. Aquel instrumento en esa época fue como parte de herencia al resto de instrumentos que vino posteriormente, como la guitarra. Y ahí ustedes pueden escuchar el sonido de la vihuela, ¿no? Y aquí también, dentro de la época de la colonia, aquel instrumento musical, si ustedes aprecian, tiene 12 cuerdas. Y ahí la forma como está elaborado es réplica de la original de la Santa Quiteña Marianita de Jesús. Aquí pueden escuchar también el sonido de aquel instrumento musical. El sonido de la vihuela. Escucha nomás. ¿Vino? Escucha, sí. ¿No se escucha? Lo que pasa es que soy sordo. Ah, ya. Tiene que hablar bastante duro. Ya. Ahora sí, veamos, ¿es que escucha? Que soy sordo. Si se escucha. Qué bueno. Aquí también está la arpa andina, que se utilizaba también en las iglesias. Aquí en cambio miramos los instrumentos que se utilizaban en las fiestas de los pueblos. Acá está el rabel, que es el antecesor del violín. Y tenemos al lado izquierdo la chirimía, que hasta hoy en día la utilizan más que todos los campesinos de Venezuela y Azores. Buen sonido. El padre Almeida. Sí, ese es un personaje en esa época que solía salirse de las iglesias. Y había la guitarra acá en Quito en ese tiempo. En ese momento ya me imagino que ya surgieron los instrumentos de las guitarras, porque aquí está representando con 6 cuerdas, como salía el padre Almeida. Quizá colocaba la escalera y quizá el nombre del crucifijo, ¿no? Ah, es cuando le dijo: ¿hasta cuándo, padre Almeida? Padre Almeida. Y él dijo: hasta la vuelta, Señor. Hasta la vuelta, Señor. O sea, esta es la sala sacra, digamos. Esta es la sala de la época colonial. Ok. Acá también hay una música de esa época. Diferentes canciones de la música interior de las iglesias. Estamos en el Museo del Pasillo con el señor. ¿Cuál es su nombre? Freddy, el guía de turismo. Gracias. Bueno, esta sala es representativo del origen del pasillo. Aquí se representa cuando surgió el pasillo, que es una mezcla de géneros musicales, del mundo europeo con otra música, los yarabís. Ahí está Simón Bolívar. Claro, Simón Bolívar cuando reconoció a Manuelita Sáenz en un baile de salón. El vals de la época. Aquí está bailando la contradanza de lo que vino de Europa, era el vals europeo. Juntos los dos bailaban. Me parece que ese baile fue acá en el centro histórico el 16 de julio de 1822, me parece. 16 de julio, de Simón Bolívar. Cuando vino Simón Bolívar era el 16 de junio de 1822. Y justo acá está la representación del lugar que vino Manuelita Sáenz, que era por la calle Chile. Entre la calle Chile y Venezuela, que hay una edificación actualmente de color tomate, que en la parte de abajo está la placa indicando en qué lugar Manuelita Sáenz lanzó la corona laureles de Simón Bolívar cuando vino el 16 de junio de 1822. Y de ahí hubo el baile en una de esas casas. Y posteriormente entre la calle García Moreno y García Moreno y Manaví, si no me equivoco, es el sitio donde bailaron.
Sí, y esa casa está en venta. Vi el rótulo que decía casa en está venta. Muy histórico. Sí. Acá estamos ya ingresando al lugar donde están las guitarras, los requintos. Esta es la sala en honor al bandolín, que es el instrumento nacional mestizo. El bandolín tuvo mucha popularidad más que todo en las primeras décadas del siglo XX. ¿Este bandolín tiene que haber sido tal vez de algún músico famoso? ¿O es...? Esto lo donó Oscar Freire. Él es parte, perdón, Rodrigo Viteri, Oñate lo donó. Él es parte de la estudiantina Las Cuerdas de Quito, quien inclusive suele dar clases gratuitas de aquel instrumento musical que tuvo mayor popularidad a inicios del siglo XX. Eran usadas por las llamadas estudiantinas, que eran agrupaciones que daban sus presentaciones en reuniones sociales. Y el músico de acá, disculpe, ¿a quién representa? Y aquí El guitarrista de acá. Aquí en el museo también observamos la representación de nuestros artistas. Él es Pepe Jaramillo, el hermano mayor de Julio, le llamaban el señor del pasillo. Hermano de Julio Jaramillo. El hermano mayor, claro, junto con Julio le gustaban las dedicatorias, las serenatas. Aquí vemos un balcón guayaquileño. ¿Y esta guitarra será antigua o será...? Es algo solo representativo de la escultura de Fibra de Vidrio. Acá dice serenata, ¿no? Queda algo muy clásico en el Quito antiguo. Siempre, por lo general, durante el siglo XX, el repertorio de las serenatas, Claro, se utilizaban aquel instrumento, ¿no? Claro, en las dedicatorias de las serenas. Habíamos a ir como amigos a dar sirenas. Sí, Pero ya no se da. ya. Por lo general se daba unas veces. Le gustaba la madre de la chica, otra decía, váyase. Estas parecen guitarras pequeñas. Estas de aquí, acá primero son los bandolines, si pueden observar los números de cuerda. Posteriormente del uso del bandolín vino la fama del requinte. Pero todavía utilizan mucho el bandolín, más que todo en pueblitos de Imbabura, por Chimborazo. La gente suele todavía llevar en sus hombros aquel instrumento musical. Ya, esta sí es una guitarra, se nota que es antigua. Claro, Original, porque incluso ya tiene 6 cuerdas. sí. Este es un requinto. Así es. Tal vez sabe el nombre del músico que usaba ese requinto. De lo que es conocido más en el extranjero que en nuestro país es Guillermo Rodríguez, el requinto de oro de América. Él fue el que triunfó con los embajadores, el trío de los embajadores, Claro. más que todo allá en México. En México. El que creó el requinto, Alfredo Gil, del trío Los Panchos, lo bautizó a él como el requinto de oro de América. Claro, aquí tenemos la partida de nacimiento de Esta Julio sala Jaramillo. es en homenaje a Es Julio Jaramillo. clásico que en las O la cédula. Ahí se tocaba. Bueno, ese es un documento de Julio Jaramillo, original. Cuando estaban haciendo cola para la zapatería, las peluquerías, se acercaba la gente para que ustedes se entretengan y ellos dedicaban la música. Julio Jaramillo vino en una zapatería que yo tenía la reunión en Guayaquil. Sí, No, sí. Antes había eso, mejor extraña en Quito, porque ya no se da eso. ya no se da eso. Yo sabía dar serenas con la Marieta de Vitimilla, que era, y un amigo que tocaba los dedos de la guitarra, se daba. Pero poco a poco ha ido disminuyendo, porque el joven ya no es muy sentimental. Entonces le gusta la música más, pero a todos me gusta a mí. Ejemplo de Carlota Jaramillo ahí era hermoso. Y Urdín Casaret también había ya el nombre que viven ahí. Es de las hermanas Mendoza Costa. Claro. Y yo con ellos me llevaba bien. Entonces en Caserito acá, ellas sí, ya son viejitas, ya desaparecieron. Sí. Las dos hermanas. Sí. Acá Está Julio Jaramillo,
el Ruiseñor de América. Ustedes pueden también en esas pantallas escuchar parte de su música, que llamaban el Ruiseñor de América, ¿no? Ahí están algunas litografías con frases de algunas de sus canciones. Aquí miramos una rocola que solían colocar las monedas de azúcar y escogían las canciones que deseaban escuchar. Había un pañuelo blanco, me dices, para llorar. Pero ¿qué me sirve este pañuelo si no le puedo olvidar? Muy bien. Estos son los discos originales. Salió un montón. Ahí están algunos de los discos de Julio Jaramillo. Porque él grabó miles de canciones. Claro, más de 5.000 canciones. Los discos de... Los discos también, este libro. Sí, estas áreas de la diferente a la discografía, el pasillo, está un género habitualmente vinculado con los sectores populares, se transmitió menos en sus inicios por tradición oral. La difusión del pasillo se introdujo en muchos cambios desde la segunda mitad del siglo XX. Así de la partitura manuscrita se pasó al rollo de Pianola, los discos de pizarra. Luego los discos de vinilo, cassettes, radio rocola, televisión, discos compactos, formatos MP3 de disc y finalmente los medios digitales. Estos son los discos ya propios de la época, ¿no? Sí. De vinilo son. Claro, ahí estamos apreciando los discos de vinilo y como se mencionó antes de los discos de vinilo, había los discos de pizarra, antes los discos de rollo de pianola, de partitura manuscrita, ¿no? Los discos antiguos eran abiertos de casas. Sí, Ponían los discos y le quedaban solo con como la Victrola. Este es el dúo Benítez de Valencia, ahí le llamaban el Portoro Valencia, y ahí están de sus guitarras que fue donada por uno de sus nietos. Esta es una guitarra que tiene ya incluso firmas, dedicatoria. Eso es lo que recibió. ¿Y a quién perteneció esa guitarra? Por ejemplo, este es el dúo Benítez Valencia, le llamaban el Portoro Valencia, fue el que lo recibió y lo donó, su nieto lo donó aquí. Ah, su nieto donó esa guitarra. O sea, del pasillo. O sea, era la guitarra del Potolo Valencia. Claro. Un gran cantante ecuatoriano, claro, que hacía dúo con Benítez. Así es. Aquí también esto es lo representativo, la recreación de la Radio El Prado, que fue la primera radio ecuatoriana, ¿no? Que surgió en Riobamba. Esta es la primera, digamos, nos da la idea de la primera radio de Riobamba. Sí, Radio El Prado fue la primera radio ecuatoriana. Ya. Se inauguró en 1929. 1929, Sí, Radio El Prado. Se inauguró donde era el Colegio San Felipe. Y estos discos tan grandes, Sí, ¿de qué material son? Por ejemplo, el primero de la izquierda sería de pizarra. De pizarra ese El disco. lado izquierdo sería de vinil. En esas épocas solían colocar Y ese es de vinil. para hacer los cambios Había las bandas musicales. del Regimiento Quito y del Ah, sí. Ejército Sí. que cantaban y tocaban casi ponían los años. Siempre salían dos serenatas acá en la Plaza Santo Domingo, solamente la banda de la policía, del ejército también salía. Un poco ya está volviendo. En los barrios de repente se lo está ahora. Y es bueno porque se da en la música. Y lo bueno es que se da de todo tipo social. El pasillo pegaba Julia Caramillo, la González, con ellos también había.
Acá es la cantina del aguacate donde se hacen las presentaciones musicales. ¿Cantina el aguacate? ¿Lo escuché bien? Sí, ¿Y por qué le llaman cantina? Bueno, eso es algo muy tradicional en esa época, las cantinas. sí, aquí se hacen las presentaciones musicales en vivo los viernes. Llorando, A partir de espero las a la mujer que yo 3:30, quiero. pero entregan los tickets a partir de las 10 de la mañana aquí en la entrada del museo. ¿Todos los viernes a qué hora dijo? A las 10 de la mañana entregan los tickets para el concierto que es a las 3:30. Ya, o sea que siempre hay músicos que tocan pasillos acá. Diferentes artistas se presentan aquí en la cantina El Aguacate. En la cantina del aguacate me parece muy interesante el nombre porque las cantinas eran comunes en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, del siglo XX. Era el lugar donde se reunían los artistas, se presentaban, donde estaban las rocolas, donde escogían sus canciones, su música que querían escuchar, ¿no? Acompañada siempre de alguna bebida típica. Aquí además de los conciertos, aquí se hacían los homenajes. Por ejemplo, ahí está la foto de Guillermo Rodríguez, como les mencioné, le decían el requinto de oro de América. ¿Ese requinto tal vez es de Guillermo Rodríguez? Sí, ese es de Guillermo Rodríguez y fue donado por uno de sus familiares. Claro, hay que explicar que el requinto no necesariamente tiene esa parte de abajo, digamos, aunque eso parece guitarra, pero en realidad es un requinto. Sí, ese es un requinto. A lo mejor es un requinto mexicano, porque hay requintos mexicanos que son así. Sí, hay algunos que lo tienen de esa manera de elaborar, ¿no? Y él fue bien afamado allá en México, Guillermo Rodríguez. Claro. El trío de los embajadores. Y el aguacate es una canción muy clásica. Es uno de los pasillos más conocidos de nuestro país, del aguacate. Y en honor a aquel pasillo se bautizó aquí la cantina. Cantina el aguacate. Sí, Qué interesante. fue creada por César Guerrero. César Guerrero solía vivir en Colombia y allá había una zona en la que decir el aguacatado quería decir el enamorado, ¿no? Ah, el aguacatado, como aquí decir en Ecuador está camote, está enamorado. Claro. Allá sería está aguacatado. Sí. Claro, vamos a subir ahí, vamos a mirar las fotos de los artistas. Claro que sí. Por ejemplo, en 1946 ya se creó la disquera IFESA, empezamos a prensar los discos de nuestro país y una de las primeras canciones en salir fue En las lejanías, aquel pasillo que cantaba el dúo Los Porteños, conformada por Carlos Rivera Infante y Olimpo Cárdenas. Ahí abajo miramos a Gonzalo Godoy, Néstor Aguayo y Carlos Rivera Infante. El maquinista para hacer música, Francisco Paredes, quien falleció en 1952. Aquí una presentación en Radio Voz de la Democracia, el riomeño Fausto Gortaire, Los Troveros de Quito, Julio Jaramillo con Rosalino Quintero, quien siempre lo acompañaba con el requinto, Sergio Loya con la guitarra. Él es del gran arpista que todavía vive, tiene 94 años. ¿Cuál? ¿El de acá? Sí, Gonzalo Castro. Abajo está Pepe Jaramillo, Eduardo Brito, las hermanas Mendoza Suasti, con el Loquito Montalvo, el gran requintista que acompañaba también, por ejemplo, el peruano Lucho Barrios. ¿Y qué hay de cierto lo que dicen que la primera vez que Julio Jaramillo grabó Nuestro Juramento no pegó, pero la segunda vez lo vuelven a intentar ya con Rosalino Quinteros y le dan esa entrada en el requinto fenomenal y ahí pega Nuestro Juramento? Debe ser porque fue el que le hizo conocer en toda América y hasta hoy en día sigue interpretando a la gente aquel bolero, ¿no? Nuestro Juramento. Aquí está Carlota Jaramillo con el dúo Benítez y Valencia, Guillermo Rodríguez, los hermanos Miño Naranjo, Eduardo que recién falleció cuando se presentaron allá en la segunda feria de la canción iberoamericana en Barcelona, España. Los hermanos Miño Naranjo. Tenemos aquí igual forma, Trío Los Reales. Y este es un señor que es un famoso requintista también ecuatoriano, ¿no? Hidrobo, claro. Ah, Hidrobo, claro, Sí. se ha escuchado mucho de él.
Yo sí desconocí bien a los niños naranjo. Aquí están los Benítez Después Valencia. de una presentación en Riobamba, Luis Alberto Valencia, por Entonces, problemas de mal. salud, retornó a Quito y falleció en 1970. El dúo Benítez Valencia con Bolívar Pollito Ortiz. La orquesta Shanghái, quien se presentó al frente del Teatro Bolívar. Ahí está con Luis Alberto Valencia. Ese nombre es extraño, sabe a chino o a japonés ese nombre, ¿no? Sí, tiene una forma de expresar aquel nombre que fue creada por Barreiro. A ver, Barreiro. Tenemos abajo el trío Los Gatos de Guaranda. Ah, de la provincia de Bolívar. Sí. Antiguo corregimiento de Chimbo, luego provincia de Bolívar. Sí, acá cuando Paulina Tamayo, ya a los 5 años, recibió su primer premio del Rumichaca de Oro que lo donó al museo, falleció a los 60 años. Los Caminantes, Patricia González, Héctor Jaramillo todavía canta él a partir de 1972 ya como solista. El señor es muy conocido por el pañuelo blanco, ese pasillo. Aquí está, por ejemplo, Ana Lucía Proaño, Luis Valencia. Anita Lucía Proaño. acerca Los del niños fallecimiento naranjos de habían ido a la Julio. casa de los Vegas a tocar. Así. Estos hermanos. ¿Ah? Vivían en San Juan, Sí. Esta es la partida de defunción de Julio Jaramillo. eran amigos de mi familia, eran los niños naranjo. De los Vegas y de mi hermana la Sonia y la Katy eran amigos de los niños naranjo. Como Eduardo Zurita también. Ah, ya. Que antes sí se reunía la gente. Eso sí. Ahora ya no se reúne. Se echaba a las casas, se tocaba. Y eso es lo que a mí me da pena de Quito. Se ha ido ya perdiendo las reuniones, los tantos. El joven ya no le gusta. Lo que le gusta es molestar. Eso no, pero no antes que había. A ver, entre las horas se reunían los niños naranjos. Bueno, sigamos caminando y aprendiendo en el Museo del Pasillo, acá en el Centro Histórico de Quito, Ecuador. Con la otra, con la piel escritora, con la Angélica. Alicia Jalisco, sí, claro. Sí, la conozco. Entonces ahora ya no hay. Eso sí. Pablo Guerrero, Gutiérrez, hasta Sí, estas sales en homenaje a nuestros compositores. El alma en los labios. Esto fue una creación de Medardo Ángel Silva, Francisco Paredes. quien falleció a los 21 años. Y el que lo musicalizó este poema fue Francisco Paredes. Este piso es en homenaje a nuestros compositores. Claro, y a él se le conoce porque, según dicen, se murió de amor porque la chica se casó con otro hombre. Sí, Y escribió ese pasillo. sí, era una chica de la alta sociedad, más que todo su papá, que no Ese libro, aceptaba que esté con Medardo Ángel Silva, ¿no? Y lo que provocó era que el Papa le dijo que ella tiene que irse del país a estudiar en otro Había- lado para no estar con, Y yo era el profesor de marxismo, la con Universidad aquel Popular. poeta, ¿no? Y lamentablemente él falleció a esa edad. Sí, bueno, él está entre los poetas de esas épocas que eran muy sentimentales, ¿no? Y tienen un nombre especial que les dan a esos poetas. Sí, les llamaron los decapitados. Eso, los poetas decapitados. Por haber fallecido en aquella edad. Nicasio Safadi, Rubén Uquillas, Carlos Rubira Infante, Luis Alberto Valencia, Francisco Paredes Herrera. Ah, el Herrera. Bueno, acá hay más, ¿no? Sí, aquí están varios de nuestros compositores. Enrique Ibáñez Mora. Ah, Ibáñez Mora. Bueno, ahí están las partituras. También tenemos a Guillermo Garzón, abajo la partitura de su canción. Víctor Valencia, Abilio Bermúdez, Ah, Víctor Valencia era bien nombrado. Carlos Solís Moraz, Carlos Solís Morán. Aquí estamos en la sala de los compositores. Sí, es en honor a ellos. Aquí
está la mayoría de fotografías. Esta es crear es amar. Se crea desde el espíritu. Crear es amar. Se crea desde el espíritu, no desde el ego. Eso es buena ver. Crear es amar. Desde el espíritu y no en el ego. Son egocéntricos. Compositores son compositores son traductores de la realidad que con su visión de unidad con y con su canto acompaña a sus conciudadanos. Aparente causa del universo, el compositor transforma y encuentra orden y belleza. El compositor es un ser creativo, una gran imaginación original, propuesto lúcido, sensible, observar. Ahí está bien. Bueno, son muchos los compositores. Sí, hay muchos compositores. Por ejemplo, aquí está, como les mencioné, Gonzalo Castro, que todavía vive. Luis Alberto San Pedro, el que creó la primera guitarra eléctrica hawaiana, que vamos a mirar su réplica. Paco Godoy viene a ser la quinta generación solo de familiares de artistas. Personas con discapacidad triunfaron, como Segundo Guaña, Segundo Bautista. Edgar Palacios, el gran trompetista que creó la Fundación para Niños Especiales. Ahí también está María del Rosario Sansores, la mexicana poeta, ¿no? La que escribió El Pasillo Sombras. Claro, María del Rosario Sansores con Carlos Brito Benavides. O es Luis Benigna Dávalos la que escribe Sombras, me parece. Una de las dos es. Luis Benigna Dávalos era en cambio Ángel de Luz. Ah, ya, Ángel de Luz es quien escribe. Bueno, digamos quien escribe es Luz Benigna Dávalos, El Pasillo Ángel de Luz. Sí. ¿De qué hablaba? Usted es el que hablaba de él. Gonzalo Ventimilla. También platica de esto, cabrón. Los Ventimillas. Los descendientes de los Ventimilla. Claro, yo les conocí con la Marieta de Ventimilla. Ah, Vivía en San Marcos. muy bien. Qué interesante, ¿no? Bueno, hay mucho por aprender acá en el Museo del Pasillo. Así es. El investigador que me dice su parque está muy interesante esto. Gonzalo de Ventimiglia. Bueno, él es mi amigo, no es mi papá. Ah, ya, perdón. No, tranquilo, no, tranquilo. Bueno, estamos sin pensar, pues haciendo un video de todo en lo que se pueda del Museo del Pasillo, obviamente, para los que aman la música. Así es. Ellos usaban trajes típicos de nuestra cultura ecuatoriana. Por ejemplo, aquí miramos un poncho que lo donó Guillermo Rodríguez. Era el poncho de Guillermo Rodríguez. Sí, del trío Los Embajadores, lo donó, él falleció en el 2020. O sea, este poncho rojo de acá era de Guillermo Rodríguez. Sí. Las hermanas López Rom que utilizaban aquellos trajes típicos. ¿Estos trajes son de Otavalo Sí, o este de...? sí, sí, así es. Ok, tiene el estilo Acá, otavaleño, ¿no? es- Una de las hermanas de acá, las dos usaban. Sí, ellas las... No, por acá están, las hermanas López Rom. Por ejemplo, ahí están. Ah, ya, las hermanas de López, ¿no? Y acá miramos un poncho que utilizó Héctor Jaramillo cuando se presentó en Viña del Mar en 1975. Héctor Y Jaramillo. ahí también donó su diploma de honor. Entonces aquí tenemos el poncho con el cual está en la fotografía de acá en Chile. Sí. Y aún tenemos el diploma de honor. Sí. 3 de febrero de 1975. Muy bien, continuemos por acá. A ver qué encontramos en el Museo del Pasillo.
Aquí tenemos requintos. Sí, estos son requintos que donaron, por ejemplo, los familiares de Rosalino Quintero, quien siempre le acompañó a Julio Jaramillo, de Eduardo Chocolate Morales. Perdón, este es el requinto con el cual Rosalino Quinteros acompañaba a JJ. Así es, donó. Tiene un valor histórico impresionante este requinto. El de al lado es de Eduardo Chocolate Morales. Lo donó él mismo. Sí, él mismo lo donó. Está autografiado incluso. Sí, esta El es su- 2018 lo ha su donado. dedicatoria. Y el de Segundo Bautista. Un gran requintista también, el Chocolate Morales. Y por supuesto el maestro Segundo Bautista. ¿De dónde era Segundo Bautista? ¿De la Tacunga o de Ambato? Sí, de Cotopaxi. Él, tengo entendido que después vino acá en Quito, estuvo con unas religiosas, tuvo problemas de la vista, pero dentro de los monasterios de las religiosas fue donde él se incentivó por la música, y por eso es uno de los que han dejado Grandes requintos, en realidad tiene mucho valor histórico. así es. Acá, Ahí está, por ejemplo, tenemos a Carlos Rubín Infante, Carlos Bonilla, Hugo Irón y Carlota Jaramillo. Carlos Rubira Infante. Carlos Bonilla, Carlos Bonilla, ¿de qué grupo era? él era por la fama más que todo con la guitarra, Era acompañante. guitarrista, sí, Acompañaba al requintista y al cantante. porque él era más de director de coros. Ah, muy bien, un gran maestro también. Acá está Homero Hidrobo. Él es quien estuvo viviendo en México un tiempo Homero Hidrobo estuvo un corto tiempo, sí. y a quien le dijeron que era el mejor requinto del mundo en una época. También a él le decían que era uno de los mejores del requinto en el mundo. Y me parece que fue el maestro Gil quien lo dijo así, ¿no? El de los panchos. Él, en cambio, fue el que le bautizó a Guillermo Rodríguez como el requinto de oro. Ah, de a América, Guillermo Enrique Rodríguez. Gil. Aquí tenemos a la señora, representa a la señora Carlota Jaramillo. Ella es Carlota Jaramillo. Es muy famoso el pasillo que su esposo le dedica, ¿no? Cuando recién la conoce. Sí, Jorge Araujo. Tú ni siquiera vives todavía y yo ya de vivir tengo pereza. Así es. Sí. Él era profesor de un colegio. Le conocí a él. Luis Medardo Luzuriaga cantaba, sí, le conocí yo a él. Era de Don Medardo, que era bien nombrado. Claro. Luzuriaga. Y tocaba y cantaba bien. Aquí Del está Colegio Quito Luz de América. Carlos Regalado y otros famosos que son del acordeón. Luzuriaga. Por ejemplo, este es el gran afamado Carlos Regalado, que además del acordeón tocaba Lojano, el ya. órgano. Él fue el que donó este órgano. ¿Ya? Está aquí. Él es ambateño, ¿verdad? Claro, y aquí está junto a Segundo Rosario. Segundo Rosero se le ve joven. Ah, ve. Los montaldinos. Él era parte, Segundo Bautista, de los montaldinos. También usted me hizo de... ¿Viven todavía los compañeros de Segundo Bautista? Otros que Los dejaron montaldinos. bastante son los montaldinos. Creo que sí, ¿no? Me parece que viven todavía No los estoy dos. seguro, no estoy seguro. Montaldinos. Claro, aquí está don Segundo Bautista recibiendo Mira, un premio de los montaldinos. de los tantos que recibió. Segundo Bautista, mira. El pasillo es lo contrario del vals, porque el vals se toca un bajo y dos rasgueos y el pasillo es dos bajos y un rasgueo. Claro. Entonces digamos que el vals vino más de Francia, era muy común en esas épocas, sobre todo de la independencia, y poco a poco acá en Colombia, en Ecuador, lo que hoy es Colombia, Ecuador, le fueron dando el toque del pasillo, ¿no? Sí, porque surgió en la época de la Gran Colombia,
En ese momento, como era una sola nación, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, solamente parte de Perú, un sitio específico no se podría decir, ¿no? Porque era una sola nación. Claro, era Suazi. Ecuador en el tiempo de la Gran Colombia se llamaba el Departamento del Sur. Y en 1830 ya cuando se independizó de la Gran Colombia llegó a ser lo que es hoy Ecuador. Allá en Escocía. Dice, ya es posible, claro. Entonces se llegaba entre los escritores de pueden hacer todo violación. Había los montavidos, 3 corazones heridos puestos en una balanza, el uno que pide clemencia y el otro que pide perdón. Pueden ver usted. ¿Y estas vestimentas de quién eran? Por ejemplo, acá tenemos de Hilda Murillo. ¿Ya? De su La madre- primera de ella. De su madre Fresia Saavedra, quien recién falleció. De las hermanas Mendoza Suasti. Radio Noticias. De Juan Fernando Velasco. Sí. Y de Paulina Tamayo. Ya no hay la Radio Noticias. Este es el traje de Paulina Tamayo que utilizó cuando tenía 5 años, lo donó. Vamos a ver el traje de Paulina Tamayo, la grande del Ecuador. Es que tú haces el estilo del traje que a ella le gustaba. Ese traje le usó cuando tenía 5 años. Sí, eso lo donó. También su premio que recibió el Rumichaca de Oro. Una gran cantante, por supuesto, de nuestros tiempos. Está. La grande del Ecuador, Tamayo. Paulina Tamayo. También era nombrado en una época. ¿Y el traje del fondo sería el de Fernando Velasco? De Juan Fernando Velasco, en el año 2010, con el álbum Con todo el alma, una recopilación de nuestra música. Bandos populares de Egipto. Sí, Pero buena, como se usar de esto. aquí pueden cantar y hacer karaoke. Aquí es el karaoke. Sí, ahí pueden escoger la canción que deseen y cantar. Listo, bueno, para ir terminando con este video, salió un poco largo, pero muy interesante. Aquí es... Está que me pasa para ver. Sí, este micrófono es original que Claro. usaba tal vez algún cantante o los cantantes en general. En esa época era típico, en la época en la que estábamos apreciando, por ejemplo, cuando se cumplió 20 años de Radio Cristal. Aquí está la marca RCA. RCA. Seguramente entre la década de los 50 o 60 tal vez. de mayo estaba la Radio Cristal. Y esa es una típica rocola. Una rocola que le convirtieron en karaoke. Y había que poner aquí monedas para en esa época en las cantinas escuchar la En música. esas épocas colocaban el sucre y escogían. En este Dos lugar se canciones. colocaba el sucre en esa ranura. ¿Y salía cuántas canciones? Una, dos. Y en las cantinas, o sea que esto les daba dinero a los dueños de las En cantinas. esa época más que todo, sí. Porque un hombre enamorado, despechado, desilusionado en una cantina con el trago, se gastaba la plata escuchando música, pero en esa época no había la tecnología de hoy. De ley tenía que pagar para escuchar la música o en la radio. Qué interesante. Bueno, queremos agradecerle mucho a usted, con mi amigo Miguel, pues sin pensar, terminemos haciendo un video de este lugar tan bonito que es el Museo del Pasillo. Muchas gracias y envíales un saludo, por favor, a los amantes de la música en general, de las guitarras, de la música nacional y en especial del Pasillo. Es un saludo cordial de parte del Museo del Pasillo. Les invitamos que nos visiten. La atención es de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Aquí podrán conocer parte de nuestra historia, de los compositores, intérpretes, y para que esto sea, digamos que, una semilla que no se deje
conmemorar nuestra música nacional. Gracias. Y el Día del Pasillo es en honor a la fecha de nacimiento de Julio Jaramillo. Sí, desde la época de Sixto Durán Mayén, cada 1 de octubre es el Día del Pasillo en honor a Julio Jaramillo, que nació en esa fecha por el año de 1935. ¿Cuál es su nombre, por favor? Freddy, el guía de turismo del museo. Les espero. Muchas gracias. Gracias.